Hola, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión en torno al concepto de la familia, el cual se ha ido desdibujando y considero muy necesario volver a las raíces de su origen para comprender la necesidad de volver a casa. Desde el principio, para Dios, la familia ha sido algo sagrado. Él diseñó la familia perfecta donde Él mismo era el Padre. Sin embargo, el pecado corrompió ese diseño, alejando a muchos hacia el otro Padre, el del mundo. Por eso, en su infinito amor, Dios envió a su Hijo para rescatar a los miembros de su familia. Pero el deseo de Dios no es tener ovejas negras dentro de su redil, sino hijos que escuchen la voz de su pastor y lo sigan, porque solo Él los conduce de regreso al Padre. El verdadero cristiano no se resiste a esta reconciliación, sino que como el hijo pródigo se alegra profundamente de volver a casa. Volver a casa es volver al diseño original y eterno de la familia, porque no todos los que creen son parte de la familia. Lamentablemente hay muchos que se llaman creyentes, pero no viven como parte de la familia de Dios. La palabra los describe como perdidos, esclavos o generación torcida y perversa. ¿Y por qué? Porque no valoran ni luchan por la familia espiritual. No la edifican, no la cuidan, no se integran. Por eso el llamado del Señor es claro: integrarse conscientemente a la familia de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de 3 acciones claves: el mandamiento, el ejemplo y la medida. La primera de ellas, el mandamiento, es amarnos como familia de Dios. El amor debe ser nuestro vínculo más fuerte. Sin amor, nuestras acciones pierden valor. Amar a los demás significa más que sentir afecto. Es respetar, es honrar, es valorar, instruir, servir y vivir en armonía. Es cuidar, edificar y sostener nuestra familia, tanto emocional como física y espiritualmente. El segundo gran mandamiento, después de amar a Dios, es muy claro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso incluye a quienes están cerca en el hogar, en el trabajo, en la calle, incluso a los desconocidos. Nuestro llamado es a integrarlos a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, y hacerlos discípulos de Jesús. La historia del buen samaritano nos muestra que muchas veces de quienes menos esperamos son los que están más dispuestos a amar. Así también nosotros debemos actuar con generosidad, con humildad, con entrega, incluso si no recibimos nada a cambio. La carta a los Hebreos nos recuerda que debemos animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y no dejar de congregarnos. El amor se demuestra en comunidad. La segunda acción, el ejemplo. Jesús no solo enseñó el camino al Padre, Él mismo lo recorrió para abrirnos paso. Su vida entera fue un acto de amor, de obediencia y entrega por la familia de Dios. Desde el pesebre hasta la cruz, cada paso que dio fue por amor a los hijos que el Padre quería reconciliar consigo mismo. Jesús entonces es el modelo supremo, el ejemplo perfecto. Lo dejó todo: su gloria, su trono, su majestad, para integrarnos a su familia celestial. Él mismo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso hizo. Dio su vida para rescatarnos del pecado y devolvernos el lugar de hijos. Pero Jesús no solo vino para salvarnos, Él también vino a mostrarnos cómo vivir como verdaderos miembros de la familia de Dios. Uno de sus actos más radicales fue amar incluso a sus enemigos.
Este amor, que no depende de la respuesta del otro, es la marca distintiva del carácter de Dios. No se trata de amar cuando es fácil, sino cuando nos cuesta. Jesús en la cruz no solo perdonó a quienes lo crucificaron, oró por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En un mundo donde se habla tanto de inclusión, muchas veces esa palabra se usa para justificar prácticas que van en contra de los valores del reino. Pero Jesús practicó la verdadera inclusión, la que invita a todos, sin excepción, a entrar al reino por medio de la fe, del arrepentimiento y la transformación del corazón. Él comía con pecadores, tocaba a los leprosos, hablaba con mujeres samaritanas, defendía a los marginados, pero en ningún momento comprometió la verdad. La gracia que ofrecía no era una gracia barata, sino una que siempre llamaba al arrepentimiento y a una vida nueva. Pablo entendió este ejemplo de Jesús profundamente. Por eso dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y que todo lo que nosotros debemos hacer debe hacerse para glorificar a Dios, procurando no ser tropiezo para nadie, para que así muchos sean salvos. Imitar a Cristo implica entonces un estilo de vida centrado en el otro. Significa dejar de vivir solo para nosotros y abrir el corazón para incluir a otros en la familia de Dios, así como Él nos incluyó a nosotros. En la carta a Filipenses nos llama a tener la misma actitud de Jesús. Dice que, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese despojo fue necesario para acercarse a nosotros. Así también, cada creyente debe estar dispuesto a dejar su comodidad, a dejar su orgullo, su egoísmo, para integrar a otros al cuerpo de Cristo. Nuestro testimonio debe ser tan claro como el de Jesús. La manera en que tratamos a otros dice mucho de nuestra comprensión del Evangelio. Ser familia de Dios implica un amor que restaura, que levanta, que acoge, pero que también llama a la verdad y a la transformación. Y la tercera acción, la medida. ¿Cómo tratamos a los demás? En la misma medida que tratamos, seremos tratados. Jesús nos enseña que no fuimos llamados a ser jueces implacables, sino ayudadores, exhortadores y edificadores. El orgullo personal tiende a esconder nuestras fallas y a exagerar las ajenas. Pero Jesús nos mostró otro camino. Por ejemplo, no condenó a la mujer sorprendida en adulterio, sino que la ayudó a cambiar. Debemos entonces aprender a evaluarnos a nosotros mismos antes de juzgar a otros. En la familia de Dios no hay lugar para la arrogancia, pero sí para el amor corregidor y la restauración. En conclusión, la familia de Dios es tu verdadero lugar. Es el diseño eterno de Dios. De ahí la importancia de volver a casa. Es un llamado a integrarse a la familia de Dios porque es tan vital como respirar. El individualismo no tiene cabida en el reino. Jesús nos une como hermanos y nos da un espacio para crecer, la iglesia. Si alguien dice amar a Dios, pero se aísla de su familia, está negando al Padre. Una lámpara desconectada no puede alumbrar. Así también, un cristiano desconectado de la iglesia pierde fuerza y propósito. La leyenda de la casa de las muchas lámparas nos recuerda que la luz de cada creyente es vital para alumbrar el cuerpo. Cuando faltas, tu lugar queda oscuro, tu presencia alumbra a otros. No vayas entonces a la iglesia por obligación, ve porque perteneces, porque eres parte de algo mucho más grande, la familia de Dios. El Salmo 133 nos llama:
nos invita a vivir en unidad, porque en ella Dios derrama bendición y vida eterna. Si este mensaje llenó tu corazón, compártelo con otros. Dale me gusta o suscríbete a Huellas con Propósito. Y recuerda que volver a casa es volver a las huellas de Jesús. Es dejar nuestras huellas para que las nuevas generaciones no pierdan el rumbo hacia la familia eterna. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.